Hola a todos, soy Carlos el Lobo Vázquez. Hoy junto a mi compañera de aventuras cinematográficas, Enid Alvarado, le damos la bienvenida a todos los cinéfilos y entusiastas de las películas. En este episodio de La Cueva del Lobo, vamos a sumergirnos en algunas de las obras más épicas del séptimo arte. Hola, yo soy Enid. Hoy vamos a explorar las visiones del futuro que nos ha dado el cine de ciencia ficción. Estaremos detrás de las cámaras, descubriendo detalles que pasan desapercibidos y explorando todo lo relacionado con este fascinante género. Así es, Enid. En este episodio viajaremos a mundos distantes, exploraremos realidades alternativas y nos vamos a encontrar con tecnologías futuristas. Hablaremos sobre las películas que han definido el cine de la ciencia ficción. Así que afinen los sentidos, porque la aventura está a punto de comenzar. Prepárense para un viaje cinematográfico lleno de acción y curiosidades. Comencemos entonces. Carlos, el cine de ciencia ficción es uno de mis géneros favoritos. No sé si sabías, pero yo tengo una duda. Lo sospechaba. No sé cómo nació y quisiera saber qué nos puedes contar sobre este género. Bueno, Enid, el cine de ciencia ficción o el género de ciencia ficción nace a principios del siglo XX con una película que digamos que puede haber marcado este tipo de género de películas. Viaje a la Luna de Georges Méliès. Esta película de este director francés, uno de los precursores del cine, ¿sí? En 1902 estaban haciendo el cine realmente, a pesar de otros intentos y oportunidades que se venían desarrollando. Esta película generó mucho impacto por sus efectos especiales, generó impacto no por sus sonidos, en esa época el cine era mudo, pero generó mucho impacto por su historia, aunque era una historia ya conocida. Viaje a la Luna es el libro de Julio Verne, o esta película está basada en el libro de Julio Verne. ¿Sí? Entonces, Viaje a la Luna marcó el nacimiento del cine de ciencia ficción. Pero el nombre de ciencia ficción viene dado por un editor de una revista que se llamaba Historias Asombrosas. Hugo Gernsback fue el que empezó a darle este nombre a las películas que tenían, ¿sí? Un componente ficticio, ¿sí? O sea, algo que estaba fuera de la realidad, pero con un basamento científico, ¿sí? Entonces, en el cine de ciencia ficción vamos a ver películas con principios científicos, especulando sobre algo que es posible, pero también contándonos algo que es desconocido. El cine de ciencia ficción en los años 70 y 80 empezó a destacar mucho más, porque en décadas anteriores el cine de ciencia ficción era considerado un cine de bajo presupuesto, cine de serie B con poco presupuesto, malas tomas, malas historias también podría decirse. Entonces en los 70 llegó una película o una saga de películas muy importante, Star Wars, de George Lucas, ¿sí? Como su director y creador, pues, o genio de toda esta mundo. No voy a hablar de esta trilogía, sino de ese mundo. Y en el año 82 llegó otra película interesante que también le dio un impulso importante a este género, Blade Runner. ¿Sí? Una historia muy, muy interesante del director Ridley Scott, ¿sí? En la cual vemos un tema muy, muy, muy oscuro, una película que puede estar enmarcada no solo dentro de la ciencia ficción, sino también dentro de lo que conocemos como el cine negro. En los años 90, principios del siglo XXI, ya en los 2000, siguieron estrenándose historias y películas interesantes, y ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. Pero en el año 2010 llegó Inception,
una película muy interesante con Leonardo DiCaprio, pero en el 2014 llegó, creo que la mejor película de este siglo, y que me refiero a la mejor película de este siglo en el género de ciencia ficción. Es muy buena, puede estar por encima de otras películas en cuanto a su narrativa, y es la película Interestelar. Esta película tiene un basamento narrativo y tecnológico impresionante, se supera a todas las otras películas que conocemos de este género. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto me recuerda que en los canales de cable hay un canal Sci-Fi. Se refiere a este. Me imagino que ahí dan solo películas de este género. Sí, este género de ciencia ficción ha generado culto, muchos seguidores. Uh-huh. Entonces se fundó en Estados Unidos un canal de cable, ¿sí? Que se llama Sci-Fi, que son las siglas de Science Fiction, el término en inglés original de este género. Ah, súper. Muchísimas gracias por darnos todos estos tips y detalles de la ciencia ficción. Ahora yo quería decirte que para este segmento yo tengo una lista de películas que no pueden faltar cuando hablamos de este género. Y quiero que me cuentes algunas curiosidades o historias detrás de las cámaras de cada una de ellas. ¿Qué te parece? Sí, Enid, tú sabes que yo siempre vengo preparado para contar sobre curiosidades y temas muy relacionados con la cultura pop, ¿sí? Pero ya yo me estoy imaginando por dónde quieres empezar esa lista. Sí, claro. Sí, tú ya la mencionaste, la primera película que quiero que hablemos. Blade Runner, la de 1982. Esta es como una biblia del cine de ciencia ficción. Dicen que el rodaje fue bastante complicado, ¿cierto? Sí, esta película tuvo un rodaje muy complicado, Enid. Imagínate que el protagonista de esta película no es nada menos que Harrison Ford. Wow. Un actor ya consagrado, por decirlo de alguna manera. Pero estaban en ese inicio en el que filmaba de todo. Y esta película realmente la grabó o la realizó a regañadientes. Él no creía en este proyecto cinematográfico. No creía en la historia, no creía en el director, no estaba a gusto con sus compañeros de trabajo. Y esto se manifestaba con muchísima inconformidad, con maltrato en el set. Entonces esto generó que todo el equipo de trabajo estuviese desanimado, que quisiera terminar rápido, peleas, discusiones, muchas cosas por el estilo. O sea que generó como un mal clima laboral. Sí, completamente, ¿cierto? Sin embargo, el trabajo del equipo de esta película la sacaron adelante y Ridley Scott, su director, trabajó fuertemente en recrear esas ciudades futuristas o esos escenarios futuristas que vemos en la película. Fue un trabajo impresionante que él hizo con iluminación, con miniaturas, figuras muy pequeñas para lograr recrear esa ciudad de ese futuro que se imaginaba para esta película. Wow. ¿Quién se iba a imaginar que todo lo que vimos en esa película eran miniaturas y cosas como lo que nos cuentas? ¿Sí? Bueno, y ahora sigamos con otra joyita. 2001, La Odisea en el espacio. Esta es de 1968. Sé que Kubrick, uno de tus directores favoritos, como nos comentaste, él fue súper detallista. ¿Pero qué detalles locos nos puedes contar? Mira, más que detalles locos son curiosidades. Dicen que los que hacen cine están locos, pero son curiosidades, ¿sí? Kubrick fue, mejor dicho, Kubrick ya falleció. Es un genio de los detalles. Detallista a lo más mínimo en sus películas.
Por ejemplo, en las naves y las estaciones espaciales que él recrea en la película, vemos unas especies de pantallas con las que las personas interactúan. Estas pantallas te pueden parecer hoy en el 2024 muy similares a un iPad, a una tablet. Claro. Pero quien vio esa película en 1968 decía, ¿qué es esto? ¿Sí? Ni siquiera podía, digamos, que decir, bueno, se parece a una computadora. No, las computadoras No en ese existían. momento existían, pero no de la manera que la conocemos hoy en cada casa que hay una computadora, Exacto. ¿sí? Ujú. Entonces, esa imaginación que tuvo Kubrick de estas tablets o pantallas con las que interactuaban los actores de la película, le movió la imaginación a los ingenieros de la NASA. Y ellos desarrollaron muchas cosas o basaron sus desarrollos, mejor dicho, en esas cosas que vieron o esos elementos tecnológicos que vieron en esta película. O sea, la verdad, esta película inspiró a muchos científicos e ingenieros de la NASA. Wow. Es increíble cómo Kubrick pudo predecir, digamos, la tecnología en esa época, ¿no? Mira, Que ni siquiera existían. sí, no existían. Y eso me cabe a pensar algo. Kubrick sería un viajero en el tiempo. No lo sabemos. No lo sabemos, ¿sí? Y lo sabremos. Y otro personaje que también puedo decir lo mismo, Julio Verne. Imagínate, Imagínense, claro. o sea, las historias de Julio Verne. Vimos Viaje a la Luna, esa película de Georges Méliès, pero si leyeron el libro pueden tener un poco más de contexto porque pienso que fue un viajero en el tiempo. O 20.000 leguas de viaje submarino, cuando en esa época, a finales del siglo XIX, no existían los submarinos todavía como máquinas o naves para navegar precisamente bajo la superficie de los océanos. O sea, estos dos creadores, Julio Verne en cuanto a sus libros y Stanley Kubrick sus películas, estaban adelantados a su tiempo. Sí, adelantadísimos, de verdad que sí. Cambiemos un poquito de tono y hablemos sobre Star Wars. Esas famosas películas de George Lucas. En esa película del 77 hay una famosa escena en la cantina. Dicen que fue un tema muy curioso. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Mira, la escena de la cantina no es una escena de esas que uno dice, esa fue la escena principal de la película. La escena que marca la historia, que se define algo importante. No, es una escena normal, interesante dentro de todo el desarrollo de la película, pero marcó a todos los, digamos, fanáticos de esta saga. Esta escena tuvo unos inconvenientes muy grandes con los disfraces de todos los seres. Digo seres porque son seres extraterrestres, pero en ese mundo no se habla de la Tierra siquiera. Entonces todos estos seres interplanetarios, seres galácticos, tenían unos disfraces muy feos. Muy, muy feos. George Lucas no estaba, digamos, muy contento con el resultado de esos disfraces y tuvo que trabajar arduamente con el equipo de vestuario y de diseño en construir nuevos trajes, nuevos disfraces, para lograrlo en tan solo 2 días poder grabar esta escena icónica. De hecho, hasta la canción de la banda de esa cantina o bar se vuelve icónica y la escuchamos en la película, la escuchamos en juegos de videos y en muchas otras cosas de la cultura pop. Impresionante todo lo que hicieron en tan poco tiempo, ¿no? Sí, fíjate, mira, dentro de Star Wars podemos encontrar que se desarrolló los efectos especiales sin que todavía existiese el CGI. ¿Qué es el CGI? Es la generación de imágenes por computadora, que es algo con lo que estamos más familiarizados con estas películas de finales del siglo XX y ya del siglo XXI. ¿Sí? En Star Wars se grabó todo con unas maquetas y modelos a escala impresionantes de los planetas, de las naves, de la Estrella de la Muerte, ¿sí? De los cruceros imperiales, pues una
cosa de locos. No me imagino a esa gente jugando Lego para hacer todas esas maquetas. Haz de cuenta que estaban como jugando con Legos. Claro. Pero de los Legos modernos. Claro. No de los Legos precisamente de la época de los 70 y 80 que eran muy básicos y uno tenía que desarrollar más la imaginación para construir cositas. Sí, vale. Así es verdad. No me imagino. Ahora continuemos con nuestra siguiente película en la lista, The Matrix. Sé que revolucionó los efectos visuales, pero cuéntame un poco sobre ese famoso efecto visual Bullet Time. Claro que sí, el Bullet Time, o tiempo de balas, o disparo de balas, o ráfaga también como traducciones que le dan a este término de este efecto visual. Este efecto visual se utiliza por primera vez en una escena en la que Neo esquiva balas. Por eso está la palabra bullet en el nombre de este efecto visual. Para lograr el efecto de Bullet Time, se usaron varias docenas de cámaras dispuestas alrededor de Keanu Reeves, quien es el que hace el personaje de Neo, para que todas sincronizadas al mismo tiempo grabaran el movimiento que realiza el actor en la escena. Es unos movimientos impresionantes, ¿sí? Keanu Reeves, digamos que dobla su torso hacia atrás para esquivar las balas. Normalmente cuando nos va a caer algo encima, nos va a golpear, nos agachamos hacia adelante. No, él lo hizo hacia atrás. Hacia atrás. O sea, digamos, icónica esa escena. Sí. Esa escena, se graba en cámara lenta, se hace una especie de stop motion también. Esa escena es muy, muy espectacular, la verdad. Entonces, les quería contar, ¿sí? Con esta escena. Estaba perdiendo la idea. Qué pena con ustedes. Keanu Reeves tuvo que entrenar artes marciales durante meses para poder lograr escenas como esa. O sea, como digo yo, esa película es de Patay Kung Fu. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Se enfrascan unas batallas con el agente Smith impresionantes. Uh-huh. Hay explosiones, hay manejo de vehículos, helicópteros, motos, carros, pues es impresionante. Es una película que tiene de todo. La verdad es muy, muy, muy interesante esta película. La verdad que sí, y bueno, no debió ser nada fácil ser Neo. La verdad, en esa película Neo era espectacular con todas sus acrobacias. Ahora pasemos a Terminator 2, el día del juicio final de 1991. En especial, vamos a hablar, o quiero que hablemos, del T-1000. Ese es un legendario, digamos, personaje que tiene una capacidad de cambiar de forma. ¿Cómo lo harían en esa época, cuando el CGI era tan básico? Mira, Terminator 2 precisamente, de James Cameron, fue una de las primeras películas en utilizar el CGI. No de una manera tan avanzada como las vemos actualmente, pero ya él dio unos pasos importantes y marcó un estilo dentro de este cine de ciencia ficción. El T-1000 es un robot exterminador de personas de metal líquido. Sí. O sea que esas escenas fueron impresionantes, cómo él se transformaba, cambiaba su forma a otras personas, por ejemplo, y tenía la capacidad de manejar cualquier vehículo, moto, helicóptero, mejor dicho, era impresionante. Robert Patrick, quien fue el actor que interpretó el T-1000, entrenó muchísimo en un pequeño detalle, y que cuando tengan la oportunidad de volver a ver esta película, o si no la han visto, préstenle mucha atención. Es que cuando dispara el arma o las armas que maneja en la película, no parpadea. Entonces, ¿ustedes imaginan tratar de controlar el parpadeo? Uno hace como el esfuerzo y más rápido parpadea, ¿correcto? Entonces, entrenó mucho. ¿Por qué practicó eso? Porque quería parecer un robot, que no tenía, digamos, esa capacidad de parpadear, de sentir como lo hacemos los seres humanos, ¿cierto? Esta película tiene niveles de detalles muy interesantes.
una banda sonora muy chévere, se la recomiendo. Muchas gracias por las recomendaciones. De verdad que a mí me parece que esa escena de que no parpadees, que ese señor parezca un robot, la verdad que se la comió. Y ahora vamos a hablar de una de mis películas favoritas, Regreso al Futuro, de 1985. Sé que el DeLorean es un ícono para esa película, pero ¿es verdad que iba a ser una nevera? Bueno, realmente no es que el DeLorean se iba a convertir en una nevera, ¿sí? Hay esos comentarios, ¿sí? Pero realmente lo que quisieron decir los guionistas, o mejor dicho, los productores de la película, es que el vehículo con el que se iba a viajar en el tiempo era una nevera. Pero los productores dijeron, venga, ¿qué pasa cuando los niños nos vean? Se van a meter en la nevera de sus casas para viajar en el tiempo. Y lo que podrían era ocasionarse lesiones, ¿sí? Digamos que lo mínimo que podían pasarles era pasar frío un rato, hasta que los encontrara la mamá o algo por el estilo. Sí, que desaparecieran. Sí, no. ¿Y dónde están los niños? No, están buscando el futuro. Ese silencio, en la nevera. Ese silencio peligroso cuando se tienen niños pequeños, uno sabe que están haciendo algo delicado. Sí. Entonces, los productores decidieron utilizar un automóvil icónico de los años 80, el DeLorean, ¿sí? Un vehículo interesante, muy bonito. La Cybertruck de Tesla me recuerda un poco al DeLorean. Sí. Uh-huh. Tiene unas líneas similares. Ojo, el DeLorean más bonito. Esa Cybertruck un poco... brusca. Exactamente, esa es la palabra. Una palabra muy diplomática. Sí. Bueno, quería contarles algo más de esta película. Michael J. Fox siempre estuvo en la vista de los productores como la primera opción para hacer la película, pero no la empezó a protagonizar él. Como Michael J. Fox tenía su agenda muy llena con otros proyectos, decidieron darle la oportunidad al actor Eric Stoltz. Con este actor pasó algo similar a lo que pasó con Harrison Ford en Blade Runner. Problemas en el set, discusiones, malentendidos, y lo echaron, lo despidieron. A este sí no le... No, este no estaba consagrado como Harrison Ford. Exacto. Que se dieron la pela, pues, de aguantarse varias cosas. Sí, no se lo aguantaron. Entonces, Michael J. Fox entró al proyecto. Para hacer esto, Michael J. Fox tuvo que sortear un estilo de vida muy duro. Trabajar de día, trabajar de noche, casi que 24/7 por un tiempo mientras grababa una serie en la que él trabajaba, Family Ties, y la película en las noches. Dormía prácticamente en la limusina o el carro que lo llevaba de su casa al set, de un set al otro, etc. Más detalles sobre este tipo de situaciones que vivió Michael J. Fox en esta película están en el documental sobre su vida que se encuentra en la plataforma de Disney Plus. Entonces les recomiendo que la vean, ¿sí? No se la pierdan. Pero yo les voy a contar otras cosas que no están en ese documental, ¿sí? En la versión original, ¿sí?, de la película, el nombre de Marty McFly, cuando llega al pasado, su nombre es Calvin Klein. Él no podía llegar a su pueblo, o mejor dicho, al pasado en su pueblo, que sus padres lo relacionaban por el apellido, y como así que otro McFly, si en este pueblo los únicos McFly son los de la familia de él. Eso en la versión original se llamaba Calvin Klein. ¿Por qué? La marca de la ropa interior que usaba en ese momento. Claro, o sea, ¿sí? Él tenía que ver cómo hacía para no llamarse McFly. No, y fíjense que hay algo muy, muy chistoso, es que en Estados Unidos y en algunos lugares del mundo tienen, digamos, esa costumbre de coser o bordar el nombre de la persona en la ropa interior para que no se pierda. ¿Sí? Entonces, claro. Por eso vieron Calvin Klein, no, ese es el nombre de él. ¿Sí? Bueno, entonces, la curiosidad, esa es una, pero la más interesante o, digamos, menos conocida es que cuando la película llegó a España, en esa época,
esta marca de ropa no se comercializaba en España, no se vendía Calvin Klein. Entonces, ¿qué dijeron los digamos, encargados del doblaje para la península ibérica, para España? Dijeron, venga, ¿por qué no le ponemos Levis Strauss? Y ese fue el nombre que se usó para esta versión. Claro, y seguro que Marty McFly cargaba unos Levi's. Así es, ¿sí? Pero no fue lo único país en el que se le cambió el nombre a Marty, ¿no? en ese tema en específico, a Marty McFly. En Francia pasó lo mismo, no se comercializaba Calvin Klein. Pero ellos, no sé si Levi's, yo creería que sí, pero sucede que tomaron, sí, de una manera como muy cómica para mí, un nombre de una marca de moda muy autóctona francesa, Pierre Cardin. O sea, Marty McFly, pelirrojo irlandés, sí, a Pierre Cardin, que francés, otra fisionomía, sí. Entonces creo que ahí se descacharon, como dicen, pero genera este tipo de curiosidades que tanto nos gusta conocer de las películas. El guión de esta película fue rechazado por lo menos 40 veces por los grandes estudios. Paramount Pictures, por ejemplo, Columbia Pictures, no fue Paramount, fue Columbia, perdonen ahí la equivocación. Columbia dijo que la idea estaba chévere, pero que la película no era lo suficientemente sexual como para ellos grabarla. O sea, en los 80 había cierto tema erótico en muchas películas para lograr vender, porque los estudios les interesa vender más que de pronto la trama que tenga nuestras películas favoritas. Y otro estudio muy importante que la rechazó ya por creerla demasiado obscena. No te imaginas cuál. ¿Cuál? Disney. Sí, Disney claro. tiene unos estándares de moralidad, de comportamiento que no están mal, pero esta película nos raya en lo inmoral, por decirlo de alguna manera. Volver al futuro es una película de ciencia ficción, ¿sí? Pero imagínense que en toda la película solo hay 32 tomas con efectos especiales. Muy poquitos, muy ¿no? pocas, sí. O sea, no todas las películas de ciencia ficción tienen que estar llenas de efectos especiales. Esta película, yo quería detenerme un poco más en contarles sobre las curiosidades porque creo que es una película muy importante de los años 80. Tiene una grandiosidad. Es una trilogía. Está Volver al Futuro 1, 2 y 3. Michael J. Fox es un personaje impresionante. El doctor Emmett Brown también, ¿sí? Quien es el compañero de aventuras de Marty en esta saga. Pero creo que vamos a realizar, a grabar, mejor dicho, un capítulo especial de esta saga. Qué buena idea, de verdad sí. Que espectacular. Y esto creo que tengo un pana que se llama Alejandro Semeco, lo va a apoyar y me dará ideas para grabar este programa. Estoy segura que sí. Sé que le gusta mucho esta película a Alejo. Sí. Qué curioso. De verdad que todo lo que nos cuentas es súper curioso y muy interesante. Imagínate tan interesante que va a dar para un capítulo. Y ahora terminemos esta sección con una de las películas más recientes que también mencionabas, Interestelar. Se dice que trabajaron con científicos reales. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, pero no es tan reciente. Esta película sí tiene 10 años más o menos. Bueno, pero es la más reciente de todas las que hemos del hablado. Listado, bueno, sí, tienes toda la razón. Pero yo creo que es la película que va a marcar o que está marcando en el siglo XXI todo el género de ciencia ficción. Y lo de los científicos es completamente cierto. Imagínate que Christopher Nolan, el director de esta película, trabajó con Kip Thorne, un físico teórico, como el principal consultor de la película. Él desarrolló cálculos para realizar o filmar un agujero negro en la película. Esos cálculos sirvieron para, digamos, temas de publicaciones científicas. Wow. Publicaciones científicas reales, no solamente por la película. O sea, tuvo unos temas muy, muy interesantes. En esta película vemos un futuro
digamos, apocalíptico en el planeta Tierra y cómo se trata de revertir muchos de esos elementos. Esta película tiene 10 años, es del 2014 y creo que en ese momento no estábamos hablando del impacto que estamos generando los seres humanos en el clima del planeta. Pero esa película ya lo planteaba, ¿sí? Sí. En esta película se plantea también esos efectos climáticos no solamente en la Tierra, sino en otros mundos, otros planetas. Y eso se fue a filmar en Islandia. Islandia, digamos que tiene un paisaje fuera de este mundo. Sí. Bien, tiene vientos por más de 100 kilómetros por hora en algunas de sus zonas. Entonces, aprovecharon ese escenario para grabar estos temas. Cuántas curiosidades, de verdad que impresionante. Ahora, todas estas películas no solo han marcado el cine, sino que también ha impactado nuestra cultura pop. Pienso que cuando uno ve Blade Runner, uno ve que esa película inspiró muchas cosas, videojuegos como el Cyberpunk 2077, y series como Black Mirror. Sí, mira, el cine de ciencia ficción ha influenciado mucho la cultura pop. Por ejemplo, ¿quién recuerda la chaqueta roja de Michael Jackson en el video de Thriller? Creo que muchas personas, ¿sí? Sí, seguramente. Seguramente muchos la recuerdan. Yo la recuerdo. Y quienes no la recuerden, les recomendamos este video. Es impresionante. Sí. Está, digamos que, inspirada en esas películas de ciencia ficción estrenadas en los años finales de los 70, Star Wars, Blade Runner, entre otras. Pero mira, tú hablaste de Black Mirror, una serie con capítulos únicos o unitarios, no siguen una historia, un capítulo conecta con otro. Sí, son independientes. Son independientes y tienen unos temas muy interesantes, ciencia ficción al 100% pura y dura, por decirlo de alguna manera, que realmente refleja esa influencia en la cultura pop de películas y series. También hablemos de series anteriores, ¿sí? Por ejemplo, Rick y Morty. Creo que es una serie, no la he visto. Sin embargo, me han hablado mucho de ella y he leído un poquito sobre ella y yo me imagino a Marty McFly y al profesor Emmett Brown allí en esa caricatura. Sí, Tengo entendido que viajan por el tiempo, universos paralelos o alternativos, entre otros, ¿sí? Por ejemplo, Star Wars influenció tanto la cultura pop, no solo por una película, sino que películas, series, libros, juguetes, cómics, juegos de video, juegos de mesa, no, pues se metió en todo nuestro quehacer diario, por decirlo de alguna manera. En esta película se ven unos elementos muy interesantes, los hologramas. Es la primera vez que se veía esto y ya vemos que se están desarrollando técnicas para tener hologramas en algunos, equipos electrónicos, de cómputo, juegos de videos, entre otros. Sí, claro, así es. Y bueno, y The Matrix cambió la manera en la que pensamos sobre nuestra realidad. Esa idea de que vivimos en una simulación ha inspirado películas, series y hasta gente como Elon Musk, que ha dicho que cree que podía ser cierto. Hasta nos puso a pensar en lo que significa si somos humanos o máquinas. ¿Qué dices de 2001, La Odisea en el espacio? Esa película también dejó huella. Mira, lo de Matrix, con que somos humanos, estamos en una matriz, bueno, esas son cosas que nos ponen a pensar, ¿verdad? Pero lo que me preguntas, 2001 Odisea Espacial dejó huella, completamente de acuerdo. O sea, esta película es del año 68, pero provoca verla por lo menos una vez al año, por decirlo de alguna manera. Esta película inspiró Interestelar y Gravity, películas interesantes sobre cómo se ve el espacio de una manera muy realista en ese proceso de filmación
o de construcción de la historia, ¿sí? Sin embargo, la huella principal que para mí dejó Odisea Espacial es la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que nos habla. En la película se llama HAL 9000. HAL 9000. HAL 9000. Sí. Uh-huh. Esta inteligencia artificial se vuelve loca y empieza digamos, a volverse en contra de los seres humanos. Vemos esto también en Terminator, Skynet. Uh-huh. Y en muchas otras películas vemos esto. Películas, series, sí, todo siempre se vuelve la inteligencia artificial que va en contra de los humanos. De los humanos. Que fueron los que la crearon. Así es. Y por si acaso, yo que tengo Alexa, Siri y esos asistentes personales, cada vez que hago una consulta o les pido algo, les doy las gracias. Sí. No sabemos qué puede pasar en el futuro con ellas y sepan que no somos sus enemigos. Hay que ser amables con ellas. Sí, hay que ser amables, que sepan que no somos sus enemigos. Sí. Bueno, esta inteligencia artificial me parece impresionante. Del año 68 ya Stanley Kubrick venía hablando de esto. James Cameron levantó la mano en estos días, vi por allí en una noticia que hace 40 años nos advirtió con Terminator de que eso podía pasar. Uh-huh. Y que estamos ahorita generando unas preguntas o unas situaciones de que la inteligencia artificial puede llegar a esto. No lo sabremos, ¿sí? Tenemos que dejar pasar un poquito más el tiempo, que las personas que desarrollan esta tecnología tengan unos temas éticos muy importantes y responsables en la generación de esta tecnología. No, y ahora que estamos con el boom de la inteligencia artificial, imagínate, yo la estudié cuando estaba en la universidad, por allá por el año 91, 90, por ahí la estudié. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el tono, ¿sí? Vamos en Back to the Future. Es así que popularizó todo lo de los viajes en el tiempo. Bueno, es que ¿a quién no le gustaría tener un carro volador? Yo. Y un DeLorean. Yo quiero. No, imagínate, que no requiere pintura. El DeLorean, así sea ochentero. El DeLorean no se tenía que pintar, es acero inoxidable. Wow. O sea que tener un rayón, ¿no? Eso no no existía ahí. O sea, impresionante ese vehículo, ¿sí? Esta película lo tiene todo. Viajes en el tiempo, What If. Uh-huh. What If es qué pasa si, ¿cierto? Esas situaciones de What If la vemos mucho en el universo cinematográfico de Marvel, especialmente en las series y miniseries relacionadas con esta. Lo vemos específicamente en series como Dark o Loki. Dark no es del universo de Marvel, pero es una serie muy compleja, una narrativa un poquito pesada o enredada, pero entretenida. ¿Qué pasa si viajes en el futuro, en el tiempo, universos paralelos, mejor dicho? Lo tiene de todo esta serie, igual que Loki, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que gracias a Marty McFly, ¿sí? pudimos conocer esta historia. Pero Volver al Futuro, o Back to the Future, marcó una década muy importante en el cine, que son los años 80, ¿sí? Y por ahí les tengo una noticia muy interesante más adelante. Uy, muy bien. Y como pueden ver, estas películas no solo nos hicieron volar la cabeza en el cine, sino que también nos cambiaron la forma de ver el futuro y hasta la tecnología. Es una locura cómo el cine puede adelantarse a la realidad. Y ahora ya llegamos a nuestro último segmento. Y ahora les vamos a contar sobre los estrenos más recientes en las salas de cine, lo que podremos ver. Never Let Go. En esta película veremos a Halle Berry como la cabeza de una familia que ha sido perseguida por un espíritu maligno durante años, pero su seguridad y su entorno
se ven amenazados cuando uno de los niños cuestiona si el mal es real. Uy, da miedo esa película. Sí. Vamos a ver qué nos dicen nuestros cinéfilos cuando la vean. A Mistake. En medio de un nuevo plan para informar públicamente el desempeño de los cirujanos, la vida de una cirujana talentosa se ve trastocada cuando sus colegas comienzan a cerrar filas, e incluso su pareja, que es enfermera, en el hospital le da la espalda. Hoy hemos recorrido algunas de las películas más icónicas de la ciencia ficción y cómo han influido en nuestra cultura y tecnología. No podemos esperar a seguir explorando otros géneros con ustedes. Escriban en nuestras redes que encontrarán en la descripción del episodio cuáles son sus favoritos y sobre cuáles quieren que conversemos. Así es, Enid. Escriban bastante en las redes para que conozcamos sobre qué quieren escuchar. A nosotros nos gusta mucho investigar sobre géneros, películas que no hemos visto, pero que nos recomiendan nuestros escuchas o nuestros oyentes, mejor dicho. La próxima semana prepárense, porque íbamos a hablar sobre el cine de terror. Les tengo que confesar que el próximo episodio era sobre el cine de terror. Pero desarrollando este episodio del cine de ciencia ficción, vimos que la década de los 80 es una década muy interesante para dedicarle un capítulo. ¿Y por qué no el próximo? ¿Sí? Hay un boom en el tema y quiero que lo abordemos dentro de ese capítulo sobre de la década de los 80. Y lo vamos a titular El regreso a los 80, como Volver al futuro, pero a los 80. Las películas que definieron una década. No se lo pierdan. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la Cueva del Lobo siempre hay algo nuevo por descubrir.